¿Y si el milagro que tanto esperas estuviera más cerca de lo que imaginas? ¿Y si lo que parece ser un obstáculo en tu vida fuera en realidad una señal de que algo extraordinario está a punto de suceder? ¿Y si Dios estuviera preparándote en este preciso momento para recibir una bendición tan grande que cambiaría completamente tu historia? Tal vez estés sintiendo ese dolor profundo de clamar a Dios y parecer no recibir respuesta. Esa opresión en el pecho, cuando te preguntas si Dios realmente escuchó tu clamor o si Él se olvidó de ti. Este es un dolor que quizás llevas en silencio, la sensación de esperar y esperar por un milagro que parece nunca llegar. Si estás enfrentando una situación que parece imposible, un diagnóstico médico devastador, una crisis financiera sin salida, una relación destruida o un sueño que parece cada vez más lejano, debes saber que no es casualidad que estés viendo este video en este preciso momento. Este encuentro fue marcado en los cielos con un propósito específico. Has orado, clamado, buscado, pero la respuesta divina parece no llegar. Pero Dios quiere que te diga hoy que Él conoce tu lucha, ve tus lágrimas derramadas en la soledad y está usando este mensaje para traer una nueva perspectiva que puede transformar completamente tu espera por el milagro. Existe un secreto poderoso que pocos conocen. La Biblia muestra que antes de que ocurra todo gran milagro, Dios opera en un patrón consistente de experiencias espirituales. Son como señales divinas, alertas celestiales que revelan que un milagro extraordinario está en camino. Y lo que descubrí después de años estudiando estas historias de la Biblia es que la segunda experiencia está ocurriendo en la vida de muchos que ven este video ahora mismo. Muchos piensan que Dios los ha abandonado, pero es justamente lo contrario. Esta es una de las mayores señales de que tu milagro está en camino. Hoy te mostraré 4 experiencias espirituales, verdaderas señales divinas, que siempre vienen antes de los mayores milagros de Dios. Conocer estas señales cambiará completamente tu forma de enfrentar los periodos de espera, transformando tu ansiedad en expectativa, tu desesperación en esperanza. Donde hay desesperación, tendrás la certeza de que Dios está trabajando a tu favor. No dejes de ver este mensaje hasta el final, porque al comprender estas 4 experiencias, no solo reconocerás en qué fase te encuentras, sino que recibirás las herramientas espirituales necesarias para atravesarla y posicionarte correctamente para el milagro que Dios ya separó para ti. Antes de continuar, haz una pausa y reflexiona. Si Dios está usando este video para hablarte ahora, ignorar este mensaje sería perder un momento divino crucial en tu camino. Escribe en los comentarios: estoy preparado para mi milagro, no como simples palabras, sino como una declaración de fe que activa el proceso espiritual que estamos comenzando aquí. Este mensaje ya te está alcanzando, pero ¿cuántas otras personas siguen atrapadas en la desesperanza sin saber que el no de Dios puede ser solo un espera? Tu decisión de suscribirte al canal y darle me gusta a este video en este momento no es trivial. Es un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a alguien que necesita desesperadamente esperanza. Un simple clic tuyo puede transformar la historia de alguien que está a punto de darse por vencido. Prepara tu corazón ahora mismo. Respira profundo, aleja las distracciones y abre tu espíritu para recibir esta revelación. No dejes de ver este video, aunque tu mente intente distraerte. Lo que voy a compartir es una palabra profética para este momento específico de tu vida. Vivimos en un mundo que nos enseña a esperar resultados inmediatos. Queremos todo para ayer. Comida rápida, mensajes instantáneos, entregas el mismo día. Esta mentalidad de ahora
acabó entrando también en nuestra vida espiritual. Queremos que Dios responda nuestras oraciones en el momento en que decimos amén, pero la Biblia nos muestra algo completamente diferente. El reino de Dios funciona con principios que muchas veces son opuestos a los del mundo. Mientras el mundo, exige ahora, Dios frecuentemente nos invita a un periodo de preparación antes de entregar sus mayores bendiciones. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has orado por algo, no recibiste respuesta inmediata, te frustraste y tal vez hasta desististe? ¿De esperar? ¿Cuántas bendiciones pueden haberse perdido porque no entendemos que muchas veces las experiencias difíciles son justamente la preparación para el milagro? Uno de los ejemplos más claros de este error está en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Acababan de presenciar el mayor milagro de su generación, la apertura del Mar Rojo. Aún así, bastaron 3 días sin agua para que comenzaran a murmurar contra Moisés y contra Dios. Éxodo 15, 22, 24. Interpretaron el periodo de espera como abandono divino, cuando en realidad era una preparación para probar la fidelidad de Dios de una nueva manera. Por otro lado, la Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron por periodos de espera, silencio divino y pruebas, y que vieron milagros extraordinarios porque perseveraron a través de estas experiencias. José fue vendido como esclavo, falsamente acusado y echado en la prisión por años antes de ser elevado a la posición de gobernador de Egipto. Su historia nos muestra cómo lo que parecía ser rechazo y abandono era en realidad el camino a través del cual Dios preparaba el mayor milagro de provisión para toda una nación. Ana, madre de Samuel, sufrió años de humillación por la infertilidad, antes de que Dios abriera su vientre y le diera no solo un hijo, sino uno de los mayores profetas de Israel. Jesús mismo habló sobre el principio de la espera y la preparación que antecede a los grandes movimientos de Dios. En Juan 12:24, Él declaró: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús nos está enseñando que hay un periodo que parece muerte, oscuro, silencioso, aparentemente sin vida, que precede al milagro de la multiplicación. En otra ocasión, Jesús usó la metáfora del parto para explicar este principio. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que un hombre haya nacido en el mundo. Juan 16:21. El dolor del trabajo de parto es intenso, pero temporal y necesario para la alegría que viene después. Este principio es tan importante que el apóstol Santiago dedica las primeras líneas de su carta a él. Hermanos míos, consideren un motivo, le gran alegría el hecho de que pasen por diversas pruebas, pues ustedes saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa, para que sean maduros e íntegros sin que les falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. Lo que muchos cristianos no perciben es que existe un patrón divino, una secuencia de experiencias espirituales que generalmente anteceden a los mayores milagros. No son castigos, no son señales de abandono, son en realidad señales de que estás en el camino correcto, exactamente donde Dios quiere que estés para recibir algo extraordinario. La próxima vez que sientas que Dios está en silencio, que tus oraciones parecen no ser respondidas, no interpretes esto como abandono o negación. Puede ser que estés exactamente donde necesitas estar, pasando por una de las experiencias necesarias que anteceden a tu gran milagro. La cuestión es, ¿puedes reconocer en qué fase estás? ¿Puedes discernir las señales divinas
que muestran que un milagro está en camino, incluso cuando todo parece apuntar a lo contrario. Es este entendimiento el que quiero compartir hoy contigo, dirigido por el propio Espíritu Santo de Dios. Él me está usando en este momento para revelarte de forma específica a ti que tienes un gran milagro en camino y que necesitas abrir los ojos espirituales para esas 4 señales que están sucediendo en tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos para reconocer tus señales. Declara esto no solo como palabras, sino como una oración sincera, una petición para que Dios te dé discernimiento espiritual para interpretar correctamente el momento que estás viviendo ahora. La primera experiencia que antecede a un gran milagro es la prueba de fe. Aquel momento en que Dios permite que enfrentemos una situación que parece imposible, un problema sin solución. Es como si Dios colocara delante de nosotros un muro tan alto que no conseguimos ver cómo saltarlo, rodearlo o atravesarlo. ¿Estás pasando por esto? ¿Sientes que llegaste a un callejón sin salida? Debes saber que Dios entiende perfectamente esa sensación. Él conoce el peso que cargas, el miedo que oprime tu pecho, la ansiedad que te quita el sueño. Esta experiencia es dura, dolorosa, pero es justamente en ella donde tu fe está siendo preparada para el milagro. Abraham vivió esto de manera profunda. Después de esperar 25 años por la promesa de un hijo, cuando finalmente Isaac nació, Dios pidió lo impensable: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moriah. Sacrifícalo allí. Génesis 22:2. Imagínate, el hijo de la promesa, aquel por quien Abraham esperó toda la vida, ahora debería ser sacrificado. ¿Puedes sentir el corazón de Abraham en aquella noche antes de partir? Las lágrimas silenciosas, el nudo en la garganta, tratando de entender cómo el Dios que prometió hacerlo padre de muchas naciones, ahora pedía el sacrificio de su único heredero. Era una petición que parecía destruir todo lo que Dios había prometido. La Biblia nos dice que Abraham se levantó muy temprano. Génesis 22:3. Sin quejarse, sin cuestionar, obedeció. Durante 3 días de viaje, cada paso debe haber sido como caminar sobre brasas. Cuando Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, ¿cómo debe haber dolido responder: Dios proveerá? La prueba alcanzó su punto máximo cuando Abraham levantó el cuchillo, listo para sacrificar a su hijo. Fue en ese momento, en el último segundo posible, que el ángel del Señor lo detuvo y apareció un carnero atrapado por los cuernos. Dios proveyó el sustituto, el milagro ocurrió, pero entiende algo crucial. El milagro solo vino después de que Abraham demostró fe completa. Si hubiera desistido en medio del camino, nunca habría experimentado la provisión divina en la montaña. Otro ejemplo poderoso es la viuda de Sarepta en Primera Reyes 17. Ella estaba preparando la última comida para sí misma y su hijo antes de morir de hambre, cuando el profeta Elías le pidió que primero hiciera un pan para él. Imagina la situación: tus últimos puñados de harina y aceite, el hambre tocando a la puerta y un extraño pidiendo que le des lo que sería la última comida de tu hijo. La viuda tenía todas las razones para negarse, pero ella pasó la prueba de fe y el resultado fue un milagro extraordinario. La harina de la vasija no se acabó ni el aceite del jarro se agotó. Primero a Reyes 17:16, durante todo el periodo de sequía. Tal vez tú estés ahora mismo en una prueba de fe. Parece que Dios está pidiendo lo imposible o que la situación no tiene solución. Tal vez tus recursos se están acabando, las puertas cerrándose, los médicos dando diagnósticos desalentadores.
Dios conoce cada lágrima que derramas, cada noche sin dormir, cada miedo que intenta invadir tu corazón. Él no te está probando para ver si fallas, sino para preparar el camino del milagro que está por venir. La prueba de fe es solo la primera de las 4 experiencias que anteceden a grandes milagros. Es fundamental para crear el ambiente espiritual para lo que Dios quiere hacer. Pero no te detengas aquí. La segunda experiencia es igualmente importante y, como mencioné al principio, probablemente es la que muchos de ustedes están viviendo ahora mismo. ¿Reconociste la prueba de fe en tu vida? Escribe en los comentarios: estoy en la prueba de fe, pero no voy a desistir. Este es el primer paso para posicionarte correctamente para el milagro que está en camino. La segunda experiencia espiritual que antecede a un gran milagro, y presta mucha atención porque esta es posiblemente la fase en la que te encuentras ahora, es el silencio divino. Ese periodo cuando parece que Dios simplemente desapareció, cuando tus oraciones parecen chocar contra un techo y regresar, cuando el cielo parece de bronce. ¿Conoces esa sensación? ¿Has orado sin recibir respuesta? ¿Has buscado la dirección de Dios y encontrado solo silencio? ¿Te has preguntado: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Dios conoce profundamente ese dolor. Él ve tus noches de llanto. Escucha tus gritos silenciosos, siente tu corazón partido preguntando ¿por qué? Y quiero que sepas, ese silencio no es abandono, es preparación para algo extraordinario. Job experimentó esto de manera profunda. En un solo día perdió a sus hijos, su riqueza, su posición social. Poco después perdió su salud. Durante 37 capítulos, imagina, 37 capítulos. Dios permaneció en silencio mientras Job sufría, cuestionaba, clamaba por respuestas. ¿Puedes sentir el corazón de Job en aquellas noches interminables? Clamo a ti, oh Dios, y no me respondes. Me pongo de pie, pero no me prestas atención. Job 30:20. Aquella sensación de abandono, de orar a un cielo que parece vacío, de buscar respuestas y encontrar solo silencio. ¿Ya te has sentido así? Como si Dios hubiera desaparecido justo cuando más lo necesitabas. Pero es exactamente en este momento, nota bien esto, que Dios está preparando algo extraordinario. Es como un padre que guarda silencio mientras observa a su hijo tratando de caminar solo. No es abandono, es una forma profunda de amor que permite el crecimiento. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también conoció ese silencio. En los Salmos, él grita: ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13:1. El silencio de Dios lo atormentaba, pero fue en los periodos de silencio que David escribió sus salmos más profundos. Desarrolló su intimidad más intensa con Dios y forjó una fe que resistiría los mayores desafíos. Entiende una verdad que pocos conocen. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. No es rechazo, es refinamiento. Es como el alfarero que se aleja del vaso por un momento, no porque lo abandonó, sino porque necesita dejarlo pasar por el fuego para que se vuelva resistente. Jesús mismo experimentó el silencio divino en su forma más brutal en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Si el propio Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre, ¿quiénes somos nosotros para esperar ser librados de esta experiencia? Tal vez estés en ese momento ahora mismo. Tus oraciones parecen no pasar del techo. Los cielos parecen cerrados. Buscas la presencia de Dios y sientes solo vacío. Debes saber que ese silencio es una de las evidencias más fuertes de que un milagro extraordinario está en camino.
Esta es solo la segunda de las 4 experiencias espirituales que anteceden a grandes milagros. No desistas aquí. El silencio divino es una de las señales más poderosas de que Dios está operando tras bastidores, preparando algo que va más allá de tu imaginación. ¿Reconociste el silencio divino en tu vida? Escribe en los comentarios: el silencio de Dios me está preparando para algo mayor. Esta declaración de fe es un posicionamiento espiritual que comienza a abrir las puertas para la próxima experiencia. Continúa conmigo, porque la tercera experiencia es donde muchos desisten, sin saber que están apenas a un paso del milagro. La tercera experiencia espiritual que antecede a un gran milagro es el periodo de preparación, aquel tiempo de espera que parece interminable, pero que en realidad está formando en ti el carácter necesario para sostener la bendición que está por venir. ¿Estás en esa fase? ¿Sientes que el tiempo no pasa? ¿Que tu vida está en un modo de espera? ¿Que nada parece suceder? Dios comprende perfectamente esa sensación de estar atrapado en un momento que parece no tener fin. Él ve tu impaciencia, entiende tu frustración, conoce tu deseo de avanzar. José es el ejemplo más poderoso de esta experiencia en la Biblia. Vendido como esclavo por sus propios hermanos a los 17 años, falsamente acusado por una mujer, olvidado en la prisión por años. La Biblia nos dice que el hierro le entró en el alma. Salmo 105:18. ¿Puedes imaginar la sensación? El sueño de liderar parecía cada vez más distante. Los años pasando, la juventud yéndose, mientras él se pudría en una prisión. El tiempo de espera de José fue de 13 largos años. Desde la cisterna donde fue arrojado por sus hermanos hasta convertirse en gobernador de Egipto, pasaron 13 años de aparente olvido. Imagina las noches que José pasó preguntándose: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Cuándo terminará? ¿Dónde están aquellos sueños que me diste? ¿Ya te has hecho estas mismas preguntas? ¿Ya te has preguntado por qué tus oraciones parecen no ser atendidas? ¿Por qué el tiempo pasa y nada cambia? ¿Por qué otros parecen avanzar mientras tú te quedas parado? Pero mira lo que la Biblia dice en Génesis 41:46. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón. 30 años, la edad exacta en que los sacerdotes comenzaban su ministerio, la edad en que Jesús inició su ministerio público. No fue coincidencia. Dios usó cada momento de aquellos 13 años para formar en José el carácter necesario para gobernar una nación. Cuando llegó el momento correcto, ni un día antes, ni un día después, José fue de la cárcel al palacio. En un solo día, una semana antes, habría sido imposible prever el giro. Pero Dios estaba operando tras bastidores durante todo el tiempo. Otro ejemplo poderoso es David, ungido rey siendo joven, pero tuvo que esperar aproximadamente 15 años hasta sentarse en el trono. Durante ese tiempo vivió como fugitivo, perseguido, muchas veces temiendo por su propia vida. Pero fue en ese periodo que David escribió muchos de los salmos, desarrolló su intimidad con Dios y formó el carácter necesario para liderar una nación. En Isaías 40:31 tenemos una promesa preciosa: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota bien, renovar las fuerzas viene después de esperar. Volar alto como águilas viene después de esperar. Entiende una verdad profunda: el periodo de preparación no es castigo, es protección. Dios no está reteniendo la bendición, está formando en ti la capacidad de sostenerla. Él sabe que un milagro recibido sin la preparación adecuada puede convertirse en una carga demasiado pesada. Es como un agricultor que prepara el suelo antes de lanzar la semilla. Si la semilla fuera lanzada en tierra dura, sin preparación,
no daría fruto. El tiempo de arar, romper los terrones, fertilizar parece improductivo, pero es esencial para la cosecha futura. Tal vez estés en esa fase ahora. Ha sido un tiempo largo de espera. Las circunstancias no cambian, los días se arrastran, la promesa parece distante. Debes saber que Dios está usando cada momento de esta espera para formar en ti algo precioso que será necesario para el milagro que está por venir. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración aparentemente no respondida está siendo usada para formar en ti un carácter capaz de sostener la bendición que está en camino. Esta es la tercera de las 4 experiencias espirituales que anteceden a grandes milagros. Muchos desisten en esta fase sin percibir que puede ser la víspera del milagro. ¿Identificaste el periodo de preparación en tu vida? Escribe en los comentarios: acepto el tiempo de preparación, sé que no es en vano. Esta declaración posiciona tu corazón correctamente para la fase final que precede al milagro extraordinario. Continúa conmigo hasta el final, porque la 4ª experiencia es la clave final que abre la puerta a lo sobrenatural. La 4ª y última experiencia espiritual que antecede a un gran milagro. Y presta mucha atención, porque esta es la fase que muchos nunca llegan a experimentar, es la obediencia radical. Ese momento en que Dios pide algo que parece no tener sentido, que va contra la lógica humana, que puede hasta parecer tonto a los ojos del mundo. ¿Ya has sentido a Dios pidiendo algo que parecía extraño, ilógico o hasta embarazoso? Dios comprende completamente el conflicto interno que sientes. En esos momentos, Él ve tu vacilación, entiende tu miedo al ridículo, conoce tu tendencia natural a cuestionar lo que no tiene sentido inmediato. Naamán, comandante del ejército sirio, vivió esta experiencia de forma poderosa. Era un hombre importante, respetado, pero sufría de lepra, una enfermedad incurable en aquella época. Cuando finalmente buscó al profeta Eliseo, esperaba un ritual elaborado, una oración imponente digna de su posición. En vez de eso, recibió una instrucción aparentemente ridícula: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. 2 Reyes 5:10. Naamán se enfureció. La Biblia dice que se fue indignado. 2 Reyes 5:11. Al final, el Jordán era un río turbio, poco impresionante. En su tierra había ríos mucho mejores. La orden parecía tan simple, tan indigna de su posición. Puedes sentir la lucha interior de Naamán. Esa sensación de esto no tiene sentido, parece ridículo. Debe haber un camino más digno, más lógico. ¿Ya te has sentido así cuando Dios pidió algo que parecía extraño o ilógico? Afortunadamente, los siervos de Naamán lo convencieron. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. Cuanto más cuando él solo te dice: lávate y quedarás limpio. 2 Reyes 5:13. Y aquí está la clave. Fue solo cuando Naamán obedeció la instrucción aparentemente ilógica que el milagro ocurrió. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 2 Reyes 5:14. El milagro vino después de la obediencia, no antes. Si Naamán hubiera seguido su lógica humana, habría vuelto a casa con su lepra. Josué y el pueblo de Israel enfrentaron una situación similar ante Jericó. La estrategia militar divina parecía absurda: marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días y 7 veces en el 7º día, y luego gritar. Josué 6:1-5. Cualquier estratega militar se habría reído de este enfoque. Imagina a los soldados israelitas, guerreros experimentados, recibiendo esta orden: no vamos a atacar, no vamos a usar armas, solo caminar. Parecía ridículo, ilógico, una pérdida de tiempo.
Pero cuando obedecieron la instrucción aparentemente ilógica, el muro se derrumbó. Josué 6:20. El milagro ocurrió después de la obediencia, no antes. En Juan 9, Jesús curó a un ciego usando un método que parece extraño. Hizo lodo con saliva, lo aplicó en los ojos del hombre y le mandó que se lavara en el estanque de Siloé. ¿Por qué no curarlo instantáneamente con una palabra, como hizo en otros casos? Porque a veces Dios quiere probar nuestra disposición a seguir instrucciones que no tienen sentido inmediato para nosotros. Dios frecuentemente pide obediencia en áreas que parecen pequeñas, ilógicas o hasta embarazosas, justamente para probar si estamos listos para recibir el milagro. Es como si Él preguntara: ¿confías en mí lo suficiente para hacer algo que parece tonto a los ojos humanos? Tal vez Dios esté pidiéndote algo ahora mismo que no tiene sentido lógico. Puede ser perdonar a alguien que te hirió profundamente. Puede ser dar un paso de fe financiero cuando los números no cuadran. Puede ser buscar la reconciliación en una relación que parece irrecuperable. Puede ser cambiar de dirección cuando todo indica que deberías continuar en el mismo camino. Esa obediencia radical es la cuarta y última experiencia espiritual que antecede a los grandes milagros. Muchos pasan por la prueba de fe, soportan el silencio divino, perseveran en el tiempo de preparación, pero fallan en este último paso, la obediencia a una instrucción que parece no tener sentido. ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendes? Escribe en los comentarios: voy a obedecer aunque no entienda completamente. Esta declaración posiciona tu corazón para el milagro que está a punto de suceder en tu vida. Llegamos al final de este camino de descubrimiento de las 4 experiencias espirituales que anteceden a los grandes milagros. Vamos a recordar lo que aprendimos para fijar estas verdades en nuestro corazón. Continúa conmigo. No salgas de este video antes del momento especial que tendremos enseguida, con una poderosa oración que va a posicionarte espiritualmente para el milagro que está por venir. Primero, vimos que la prueba de fe es aquel momento en que Dios permite una situación aparentemente imposible, como hizo con Abraham en el monte Moría. Es cuando nuestra fe es estirada hasta el límite, cuando somos confrontados con circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios. Esta prueba no es para derrotarnos, sino para fortalecernos y preparar el ambiente espiritual para el milagro. Enseguida exploramos el silencio divino, aquel periodo en que Dios parece distante, como experimentó Job en su sufrimiento. Es cuando nuestras oraciones parecen no pasar del techo, cuando el cielo parece de bronce. Este silencio no es abandono. Es el momento en que Dios está trabajando tras bastidores, formando en nosotros una fe más profunda que no depende de señales constantes. La tercera experiencia que vimos fue la preparación espiritual, aquel tiempo de espera aparentemente interminable, como vivió José durante 13 años antes de su elevación. Es cuando Dios forma en nosotros el carácter necesario para sostener la bendición que está por venir. Este periodo no es castigo, es protección divina, garantizando que estemos listos para el milagro. Por último, descubrimos la importancia de la obediencia radical. Aquel momento de seguir instrucciones divinas que parecen ilógicas, como hizo Naamán al sumergirse 7 veces en el río Jordán. Es cuando Dios prueba nuestra disposición a confiar en Él por encima de nuestra propia comprensión. Esta obediencia es frecuentemente la clave final que abre la puerta a lo sobrenatural. Estas 4 experiencias forman un patrón que podemos observar repetidamente en las Escrituras y en la vida de personas que experimentaron grandes milagros. No son castigos o señales de abandono,
Son, en realidad, evidencias de que estás en el camino correcto. Reflexiona por un momento. ¿En cuál de estas fases te encuentras ahora? ¿Estás en la prueba de fe, enfrentando circunstancias imposibles? ¿Estás en el silencio divino, sintiendo a Dios distante? ¿Estás en el periodo de preparación, en la larga espera que parece no tener fin? ¿O estás ante una instrucción divina que parece no tener sentido? Reconocer dónde estás en este proceso es el primer paso para posicionarte correctamente para el milagro que Dios ya preparó para ti. Saber que estas experiencias no son desvíos del camino, sino parte esencial de él, trae una nueva perspectiva que transforma la angustia en expectativa. Recuerda, lo que estamos viviendo hoy moldea nuestra capacidad de recibir lo que Dios ya separó para nosotros. Cada prueba, cada silencio, cada espera, cada momento de obediencia nos está preparando para algo extraordinario. Ahora quiero invitarte a un momento especial de oración. Vamos a posicionarnos espiritualmente para el milagro que está por venir, reconociendo la fase en que estamos y entregándola en las manos de Dios. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en este camino de descubrimiento. El simple hecho de que hayas permanecido hasta este momento ya revela algo poderoso sobre tu corazón. Tienes un deseo genuino de entender los caminos de Dios, una sed auténtica por milagros que transforman vidas. A lo largo de este mensaje, exploramos juntos las 4 experiencias espirituales que anteceden a los grandes milagros. Estas no son solo teorías bonitas, son realidades espirituales confirmadas en las Escrituras y en la vida de innumerables cristianos a lo largo de la historia. Ahora quiero invitarte a un cambio profundo de perspectiva. En vez de ver tus dificultades como obstáculos, comienza a verlas como señales de preparación. En vez de interpretar el silencio como abandono, reconócelo como el momento en que Dios trabaja tras bastidores. En vez de ver la espera como castigo, entiéndela como protección. En vez de resistir las instrucciones que parecen no tener sentido, acéptalas como la clave final para tu milagro. Esta no es solo una nueva forma de pensar, es una nueva forma de vivir. Es la diferencia entre caminar encorvado por el peso de la desesperación y caminar erguido por la expectativa del milagro. Es la diferencia entre ver solo el desierto o contemplar la promesa de la tierra que emana leche y miel. Ahora quiero invitarte a un momento especial de oración. No solo palabras para ser escuchadas, sino un encuentro real con el Dios que conoce cada detalle de tu situación. Cierra tus ojos, si puedes, y vamos juntos ante el trono de la gracia. Padre Celestial, comenzamos alabando tu nombre, porque tú eres el Dios de los milagros. Antes que nacieran los montes, antes que formaras la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Nada es imposible para ti. No hay situación demasiado difícil, enfermedad demasiado incurable, problema demasiado complejo para tu poder. Tú abres mares, derrumbas murallas, resucitas muertos. Todo honor, toda gloria te pertenece. Gracias porque aun cuando no entendemos tus caminos, podemos confiar en tu corazón. Aun cuando el camino parece oscuro, sabemos que tú estás guiando cada paso. Gracias, porque no hay ni un segundo en que no estés atento a nuestras necesidades, incluso cuando parece que estás en silencio. Señor, ahora reconocemos que muchos que están orando conmigo enfrentan pruebas de fe que parecen imposibles, situaciones que humanamente no tienen solución. Para estos, pedimos valentía como la de Abraham, que confió en ti hasta el último momento. Fortalece sus manos temblorosas, afirma sus rodillas vacilantes, que puedan levantar sus ojos más allá del problema y ver al Dios que es mayor que cualquier montaña.
Para aquellos que están en la fase del silencio divino, que se sienten olvidados, que claman sin aparente respuesta, pedimos un toque especial de tu presencia hoy. Como hiciste con Job, revélate a ellos de una forma nueva, que puedan, como David, encontrar tu presencia incluso en el valle de la sombra. Susurra en sus corazones que el silencio no es ausencia, es preparación para algo extraordinario, para los que están en el tiempo de espera, aquella preparación que parece no tener fin. Pedimos la paciencia de José, que puedan entender que ningún día de este periodo es desperdiciado. Cada momento está siendo usado para formar en ellos el carácter necesario para sostener la bendición que está por venir. Dales la certeza de que el tiempo es tu siervo, no su señor. Y para aquellos que están ante una instrucción que parece no tener sentido, pedimos la humildad de Naamán, que puedan someter su lógica humana a tu sabiduría divina, que tengan el valor para dar ese paso de obediencia radical que abrirá las puertas a lo sobrenatural en sus vidas. Padre, declaramos que un nuevo día está naciendo en la vida de cada persona que está orando conmigo. Las noches de llanto están con los días contados. La aurora del milagro está despuntando en el horizonte. Aquello que parecía muerto, tú lo estás resucitando. Aquella puerta que parecía cerrada, tú la estás abriendo. Aquel sueño que parecía olvidado, tú lo estás reavivando. Creemos que tú eres fiel para completar la buena obra que comenzaste. No desistiremos, no retrocederemos, no nos dejaremos abatir, permaneceremos firmes, sabiendo que el milagro no es solo posible, está en camino. En el nombre de Jesús, que transformó agua en vino, multiplicó panes y peces, calmó tempestades, sanó enfermos y venció a la propia muerte, el mayor realizador de milagros que jamás caminó sobre la tierra. Amén. Hermano mío, hermana mía, mi oración sincera es que este mensaje no sea solo una información religiosa más, sino una revelación transformadora que cambie completamente tu manera de ver las circunstancias que enfrentas hoy. A partir de ahora, tienes nuevos ojos para ver lo que está sucediendo en tu vida espiritual. Sabes reconocer las señales, la prueba de fe, el silencio divino, el periodo de preparación, el llamado a la obediencia radical. Y sabes que, lejos de ser señales negativas, son en realidad evidencias poderosas de que un milagro extraordinario está siendo preparado para ti. Me gustaría que compartieras este mensaje con al menos 3 personas que conoces y que el Señor traerá a tu memoria y que pueden estar desesperadas, pensando que Dios las olvidó, sin percibir que solo están viviendo una de las experiencias que anteceden al milagro. Tu acto de compartir es el instrumento que Dios usará para traer esperanza a alguien que está a punto de darse por vencido. No olvides suscribirte al canal, unirte a nosotros para que juntos crezcamos cada vez más en Dios. Activa las notificaciones en la campanita para recibir nuevos mensajes como este, que fueron preparados con el mismo cuidado, la misma unción, para edificar tu vida espiritual y acercarte cada vez más al corazón de Dios. Que el Señor abra los ojos de tu espíritu para ver su mano operando en cada detalle de tu vida, transformando tus pruebas en testimonios, tus problemas en plataformas y tus luchas en legado eterno. Que Dios te bendiga.